Hola queridos amigos, gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los yugos desiguales. Por favor, quédate con nosotros. Queremos saludar a todos los que nos ven a través de YouTube. Gracias por estar también con nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el yugo desigual y para muchas personas esta es una terminología que tal vez no conocen. Son yugo, ¿qué significa eso? ¿Qué es el yugo desigual? Y vamos a estar hablando y aclarando qué significa esto y por qué tenemos que evitarlo. Muy buenos días, mi amor. Buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Bueno, hoy queremos plantear este tema que yo sé de que va a ser de bendición para ustedes, especialmente porque muchos están en la formación de sociedades, amistades, familias, matrimonios, y este es un buen punto que nos trae la palabra de Dios para que nosotros podamos darle una dirección sabia a la vida. Así de que, bueno, sean todos bienvenidos y vamos a empezar entonces con el programa. La explicación de qué significa yugo desigual. Y antes de la explicación, quiero hacerles algunos comentarios sobre esto, porque la aplicación de esta terminología en la vida de cualquier ser humano es sorprendente de lo que le puede librar. Y cuando hablamos de yugo desigual, nos estamos remontando a lo que usan los bueyes, solo para que dimensionemos de dónde procede esto de yugo desigual. Y se utilizaba este término cuando uno ponía, por ejemplo, dos bueyes de diferentes tamaños. En una ocasión, cuando esto lo explicaron en la iglesia, la primera vez que yo llegué a escuchar de esto en la iglesia y hablaron de yugo desigual, yo sabía lo que significaba, pero cuando empezaron a explicarlo, vino a mi memoria en una ocasión donde yo miré a un granjero en el pueblo de mis padres arando con un buey y un burro. Y yo podía ver al buey que iba con la cabeza de lado y también el burro. Y yo decía que todos los que íbamos pasando por ahí decíamos, qué locura que estos estén haciendo, que este hombre esté haciendo eso, y definitivamente no funcionaba. Entonces, yugo desigual es cuando nos unimos a una persona que no comparte la fe, por ejemplo, que no comparte nuestros principios, que no comparte los mismos ideales, que no comparte las metas, porque algunos quieren remontarse únicamente solo a la fe, por ejemplo, pero no, esto va mucho más allá y a medida que vaya pasando el programa queremos ir poniendo algunos ejemplos, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia y cómo estos errores han venido a traer grandes consecuencias sobre la vida de las personas. Déjeme leerle la base y el fundamento bíblico del que vamos a estar hablando el día de hoy, porque si nosotros lo decimos, entonces es cualquier cosa, ¿verdad? Pero si lo dice la palabra de Dios, si Dios lo dice, esto es un tema que necesitamos ponerle amplia atención, porque la Biblia dice que la sabiduría de Dios sobrepasa la sabiduría humana. Entonces, déjeme darle el contexto bíblico. Segunda de Corintios 6:14 dice la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En versiones más modernas, en una versión más moderna de la Biblia, me encanta también cómo lo plantea y dice así: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y ese es nuestro fundamento bíblico del día de hoy. Fundamento bíblico que obviamente en nuestra vida como cristianos, en lo particular, en lo personal, me convertí al Señor Jesucristo cuando tenía 6 años, así que tengo 40 años de estar en el Evangelio, de ser parte del pueblo del Señor. Y este es un verso bíblico que yo he visto su cumplimiento ampliamente en la vida de muchas personas que he conocido dentro de la iglesia, en la vida de amistades que tal vez se casaron con personas que no compartían su fe, sus valores, y he visto el final de la historia.
tengo una edad que me ha permitido presenciar, digamos, el inicio y el final de algunas historias de personas que no tomaron este versículo bíblico en serio, que quisieron algo así como usarlo a conveniencia o justificarlo. Muchas de las cosas que he visto a lo largo de los años son personas que se unen, por ejemplo, muchachos cristianos o muchachas cristianas se unen a otros muchachos, tal vez porque el otro le dijo, sí, yo también soy cristiano. Y debemos recordar de que hoy en día la palabra cristiano se asocia con ser humano. Yo recuerdo de que hay personas que pueden decir, soy cristiano, y gente que tal vez no tiene nada que ver con Cristo dice, todos somos cristianos, solo por el hecho de ser un ser humano. Decirse cristiano no significa realmente ser cristiano. Y sin embargo, muchas personas dentro de la Iglesia del Señor, ¿verdad?, creyentes, fieles a Dios, han caído en la trampa de asociarse con personas solo porque le dijeron que eran cristianos y realmente eran yugo desigual. Entraron en intimidad con un yugo desigual. Para ampliar un poco este tema, me gustó hace muchos años que también escuché una prédica que dije, esto es verdad. Cuando hablamos del yugo desigual no podemos solamente encerrarlo en los temas de la fe. Hemos visto a lo largo de los años como personas que tienen aún la misma fe, pero que tienen, digamos, una visión de vida diferente, principios diferentes, por así decirlo, valores diferentes en cuanto a la vida, que no necesariamente son malos, pero son diferentes. No logran sacar adelante una relación porque precisamente son yugos desiguales. También personas aún que se arriesgan a tener matrimonios con personas que le llevan demasiada diferencia de edad, ¿verdad? Una desigualdad demasiado amplia. Hemos visto a lo largo de la vida cómo al final de eso se hacen relaciones difíciles de llevar. Entonces, tal vez las aplicaciones en los diferentes escenarios podemos hablar en negocios, también obviamente en el matrimonio. Muchas veces hemos visto cómo en los negocios personas que nos asociamos y tenemos principios diferentes, desiguales, empiezan los conflictos porque alguien dice yo no quiero pagar coima y el otro no, es que si no pagas, o yo no quiero dar comisiones, y me refiero a dar por debajo de la mesa comisiones a un comprador. Entonces uno puede empezar a ver cómo la persona empieza a tener diferencias con la otra precisamente porque es un yugo desigual en cuanto a sus valores. También intelectual. Se estudió en una ocasión acerca de las personas, hay un grupo de mujeres en Estados Unidos que se casan con sus choferes. Y créame, en esto no es que es una discriminación, solo quiero que usted entienda cómo funciona esto del yugo desigual y cómo muchas veces, aún en la parte económica e intelectual, puede influenciar este asunto. Y el estudio decía que cuando se casaba estas mujeres adineradas, se casaban con los choferes, que era muy común, era algo muy común, y ponían el caso de una mujer que lo presentaba delante de sus amistades, que muchos de ellos eran empresarios, hombres de negocios, o mujeres, las mujeres también eran mujeres de negocios, y decían, ¿qué tipo de conversación va a tener? No lograba sostener una conversación, o cuando hablaban de los logros o de las carreras que habían estudiado, este chofer, que ahora era el esposo, empezó a sentirse mal. ¿Y dónde terminó? Esto terminó en un divorcio. Es doloroso, triste, pero es la verdad y es la realidad. Entonces podemos ver aplicado el yugo desigual en muchas áreas, no solo necesariamente lo que tiene que ver con la fe, sino que en muchas áreas podría aplicarse también. Ahora, cuando estamos hablando de esto, queremos aclararnos de que no es que el cristiano no deba de tener relaciones amistosas con personas que no comparten su fe, o como una persona, por ejemplo, de una edad no pueda tener una amistad con otra edad. No, o sea, no se trata de andar por la vida discriminando, ¿no?
sino que cuando hablamos de yugo desigual, estamos hablando de las relaciones que son más íntimas en el ser humano. O sea, cuando se refiere a la figura del yugo, ¿verdad?, que estabas hablando acerca de los bueyes, obviamente dos bueyes con un yugo en común tienen que caminar para todos lados juntos por mucho tiempo. Entonces, si usted va a entrar en una relación con una persona que va a ser a largo plazo y que va a ser demasiado íntima, ahí es cuando uno debe de tener el cuidado de que esta no sea cualquier persona. ¿Por qué? Yo puedo ir a la universidad y hablarle a todo el mundo, pero eso no significa ser amistosa y estar en ese lugar y todas esas cosas. Pero yo no puedo elegir, digamos, una persona de allí, de ese contexto, digamos, para una intimidad ya más cercana, a menos que esta persona tenga mis valores, tenga mi fe, tenga, digamos, la misma visión de la vida. Entonces, no es que usted, ahora como cristiano o como servidor del Señor, usted vaya a andar discriminando, uy, no, yo no me junto con estos porque esto es yugo desigual y se vaya a volver una persona antisocial. No se trata de eso. Se trata de que a la hora de elegir a la gente que está más cerca de uno, que comparte más tiempo con uno, uno lo pueda hacer de manera más sabia. Hablemos un poco acerca del problema. Las personas somos influenciadas por otras y quiero mencionarles 3 cosas que los expertos han determinado que son las de mayor influencia en la vida del ser humano. Una de ellas es los lugares que visita. Otro lugar es lo que lee, libros, documentales, cualquier de lo que estamos leyendo. Se dice que cuando uno lee, se mete en la mente de quien escribió. Por eso cuando uno lee la Biblia se mete en la mente de Dios. Y tercero son las personas que nos rodean, las personas que están a nuestro lado. Cuando nosotros tenemos un yugo desigual, nos estamos relacionando, por mencionarle un caso específico, si yo soy un hombre fiel y me empiezo a tener una relación muy cercana de amistad con un hombre que todo el tiempo me está diciendo, sos tonto, qué locura, ahí yo estoy siendo influenciado por esa persona. ¿Y a qué me va a llevar tarde o temprano a decir, tiene razón, es verdad? Y lo hemos visto cuando, por ejemplo, una mujer que está casada y tiene una amistad cercana con una mujer que tal vez tuvo un problema de divorcio o también en el caso de los hombres. Y esta persona está todo el tiempo diciéndole, ¿cuál es el problema de divorciarse? Si eso no hay problema. Y solo para que estemos claros, Dios aborrece el divorcio, no es la voluntad de Dios el divorcio y no quiere que nadie se divorcie. Obviamente, si hay una justificación correcta, pues no estamos refiriéndonos a eso. Pero finalmente las personas terminamos siendo influenciadas por aquellos que nos están rodeando. Esta semana, ayer empecé un libro que se llama Psicología de la Autoestima. Es un libro de los años 70 que habla acerca, digamos, de cómo se construye la autoestima en el ser humano. Entonces, el autor, en el primer capítulo, comienza hablando acerca de la capacidad que nosotros tenemos y lo que nos diferencia de los animales acerca de razonar. El autor decía, lo que nos diferencia a la especie humana de la especie animal es nuestra capacidad de razonar. Pero decía el autor, pero aunque tengamos la capacidad de razonar, construir un raciocinio correcto, un raciocinio justo, equilibrado, no viene o no pasa por instinto en el ser humano. Decía el autor, para que una persona tenga una construcción de una buena base de razón, basada en moral, en ética y en todas esas cosas, todo eso dice que ocurre en el ser humano no ocurre por instinto, sino que ocurre por influencia, por aprendizaje, por medio ambiente. Entonces, cuando estaba leyendo eso, digo, tiene razón, porque casi todos finalmente llegamos a ser lo que nuestro ambiente o las relaciones o lo que leemos, como tú dices, aportan en nuestra vida. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta cómo abrirle puertas a ciertas personas que tal vez tengan
ciertas características negativas o ciertos inmadurez, eso nos está influenciando también a nosotros. Y muchas veces el amor nos ciega en no querer ver la realidad de las cosas, como una relación, digamos, puede ser tóxica para nuestra vida. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Las cosas buenas en la vida no pasan por accidente. Las cosas buenas en la vida pasan por influencia, pasan por aprendizaje, pasan por asociaciones. Entonces, uno tiene que saber a quién le va a dar la entrada y quién lo va a influenciar a uno, porque tarde o temprano uno es influenciado. Y en el caso, por ejemplo, del matrimonio, no hay relación en este mundo que influencie más la vida del otro que una persona. De hecho, hace unos años leí algo que decía que cuando un matrimonio lleva mucho tiempo juntos, terminan hasta pareciéndose hasta físicamente, y terminan teniendo mucho el uno del otro, pareciéndose al uno del otro. Y entonces digo, es verdad. Yo fui criada, por ejemplo, en una familia que nos gustaba salir mucho. Mi papá y mi mamá siempre, ellos estaban buscando la manera de sacarnos a vacaciones, de sacarnos a comer. Era una fiesta en mi casa, en el sentido de que ellos siempre estaban buscando el entretenimiento para nosotros. Entonces yo llego a mi vida adulta con ese mismo chip, el chip de salir, de entretenerme, de buscar la diversión y todas esas cosas, porque mis padres eran así. Pero cuando yo caigo en mi matrimonio con este señor que tengo aquí al lado, ¿verdad? Él, por el contrario, es una persona que no le gusta salir de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, y su diversión es esos dos lugares. Entonces, por muchos años, eso fue un tema de lucha entre nosotros, porque yo quería una cosa en ese sentido y vos lo que quería era la casa, estar ahí. Pero pasó tanto el tiempo, ha pasado, nosotros tenemos ya 27 años de andar juntos, y que hoy por hoy ya ni a mí me gusta salir, yo no sé, ya ni yo le hallo gusto a salir, quiero estar en mi casa todo el tiempo. Entonces finalmente es verdad, uno se convierte en la otra persona. Por eso es que uno tiene que saber elegir con quién uno va a estar el resto de su vida. En esto del problema, cuando uno tiene un yugo desigual, empieza a aparecer la frustración, porque uno quiere hacer lo que uno cree, piensa correcto. Y como la otra persona piensa diferente, entonces sale la frustración, aflora la frustración y termina en una relación conflictiva. Entonces esa relación va a terminar en un fracaso, va a terminar en amargura o simplemente una resignación a vivir una vida que no deseaba. Por eso es importante que tomemos el paso de unirnos con los yugos correctos, no yugos desiguales. Vamos a hacer un corte, pero vamos a regresar y quiero animar a los padres de familia que por favor, si tienen un hijo soltero, una hija soltera, le inviten a ver este programa, porque en la segunda parte vamos a hablar un poco acerca de los jóvenes y cuándo se casan y cuáles son los grandes problemas y también cuál será la solución. No se vaya, quédese con nosotros. Iniciamos nuevamente, gracias por estar con nosotros. Continuamos entonces hablando de yugo desigual y le pedí que sus hijos estuvieran presentes para escuchar o ver este programa. Y la razón es porque queremos hacerles una advertencia. Si usted se va a casar con una persona que no comparte sus ideales, su fe, o tienen diferencias en la manera de pensar, por ejemplo, en las finanzas, en la forma de crianza de los hijos, en la familia, que eso se puede ver desde antes, créame, usted va a tener un gran problema. Nosotros tenemos muchos años de ser cristianos y de ser ministros del Evangelio. Yo empecé a predicar el Evangelio a los 16 años, un poco antes, pero desde los 16 años de edad. Y hemos visto tantas experiencias de las personas que se unen con yugos desiguales. Y hasta el sol de hoy no he visto una sola experiencia buena. Todas han sido malas. Recuerdo en una ocasión cuando dije esto desde el altar, alguien se me acercó y me dijo, bueno, aquí tiene la primera persona para que usted pueda decir, le doy permiso que cuente mi historia, para que diga que a alguien sí le ha ido bien. Entonces esta persona le digo, cuénteme, porque sería la primera persona.
Y me dice, bueno, tengo 22 años de casada, pastor. 20 años, usted viera cómo sufrí. Fue horrible esos 20 años y pidiéndole a Dios y maltrato y todo. Y hace 2 años mi esposo se convirtió y ahí vamos. Entonces vuelvo a verla y le digo, usted me va a decir que ir bien, que le fue bien después de 20 años de sufrimiento. Ella por ese momento reaccionó y dijo, realmente que me ha ido mal, ¿verdad? Le digo, pues 20 años versus 2, eso como que no es un buen camino. No le va a ir bien. Si usted se casa con una persona que no comparte su fe, usted va a terminar muy mal. Van a tener muchos años de sufrimiento. Como me dijo una mujer que ha sufrido mucho en una relación, esta era una persona muy cristiana, muy fiel, y se casó con una persona no cristiana, y me dice, pastor, por favor, dígale a todas las jovencitas, no cometan ese error, porque lo van a pagar caro. Lo que resulta esto ser una realidad, muchas veces no se ve en el noviazgo. En el noviazgo uno, si hay algo que permanece, digamos, es la esperanza. La esperanza de que cuando yo tenga, digamos, a esta persona, ya me casé con él, la persona va a aceptar venir conmigo a la iglesia, la persona sí le va a entregar su vida al Señor. Y los jóvenes muchas veces entran en una especie de relación misionera, como le dicen. Bueno, yo voy a ser la que lo voy a llevar a los pies de Cristo. Pero la realidad de todo es que hemos visto a lo largo de los años que las personas que no tienen a Cristo tienden a ser mucho más dominantes, digamos, en establecer, digamos, sus parámetros de vida. Una vez que ya se casan, todavía pueden jugar un rato, ¿verdad?, para complacer, porque están enamorados, por todo eso, para complacer un poquito, digamos, al muchacho o a la muchacha cristiana que se casó con ellos. Pero en el matrimonio todos sabemos que a medida que van pasando el tiempo, o a medida que va pasando los años, uno se va como relajando, porque ya tiene a la persona. Y entonces ya no hay esta especie de quererte impresionar, querer jugar un poquito bajo tus reglas porque te quiero ganar y quiero estar en esta relación, sino de que en el matrimonio ya uno comienza como a sacar el verdadero yo. Y entonces el sentido de obligación que muchas veces uno puede tener en un noviazgo para quedar bien con otra persona se pierde. Entonces allí es cuando comienza verdaderamente a salir los problemas y a cumplirse lo que la palabra de Dios dice, ¿ya? De que dos no pueden estar, o sea, no van a poder estar en una unión y estar correctamente, digamos, en bendición. Por eso el apóstol Pablo decía, no te una en un yugo, no te una íntimamente con una persona. Entonces, es después que vienen los problemas. Entonces, esto es algo que el amor del noviazgo, o cuando uno conoce a una persona, se entusiasma y todas esas cosas, uno tiene que darse mucho tiempo para conocer con quién se está metiendo. Lo hemos visto inclusive en relaciones de negocio. Personas que de repente llegan a la vida de uno y le impresionan, ¿verdad? Lo impresiona que voy a invertir aquí, voy a invertir allá, y que se proyectan como los grandes inversionistas y todo, y uno en la admiración y lo deslumbran a uno, y uno le entrega su plata, ¿verdad? Para después ¿verdad?, salir con que lo estafaron o que le robaron a uno el dinero. Entonces, por eso uno tiene que tomar tiempo antes de venir y dejarse impresionar por cualquiera. Hablemos un poco de las soluciones. Si usted está en una relación, los jóvenes, refiriendo muy específicamente, si usted en una relación de noviazgo, evalúe si esta es la relación correcta en cuanto a sus principios, en cuanto a su fe, en cuanto a las metas, porque existen también metas de yugos desiguales. Personas que tienen diferencias y son serias y graves las consecuencias que pueden venir. Entonces necesita evaluar que esta persona con la cual usted está compartiendo tiene también sus propios ideales o metas. Ejemplo, hay personas que quieren vivir fuera del país.
si yo de soltero, yo he querido vivir en Nicaragua toda mi vida, me encanta mi país y a no ser que Dios verdaderamente me diga que tengo que salir, saldría, de lo contrario yo no me voy de este país, me encanta. Y alguien me dice, yo sueño con vivir en Estados Unidos. Yo le diría, mire, entonces no podemos tener una relación porque usted va a vivir una vida frustrada y yo no. Y fue algo que hablamos, ¿verdad? Cuando éramos novios, que te dije, yo de Nicaragua no me muevo. Dios tendría que hablarme. Es más, te dije, tendría que aparecerme el ángel y dije, te vas fuera del país, pero de lo contrario yo no me voy de aquí. Y también hemos tenido muchas ofertas laborales de diferentes tipos y nunca nos hemos ido precisamente por eso. Estoy poniendo un ejemplo. Imagínese a alguien que diga, no, es que yo quiero ser misionero, es que yo quiero andar por las naciones. Y es alguien como yo que le gusta su país, que no quiere salir. A mí, me acuerdo en una ocasión me dice alguien, ¿querés acompañarme a la India? Con todos los gastos pagos, ¿no? Y le digo, no, agarre a otro y llévese a otro. Yo no soy para eso. Pero si hay alguien que le gusta eso, de viajar, tenemos un problema. ¿Y qué tal cuando hablamos de la fe? Creo que deberíamos de enfatizar un poco de la fe. Muchas veces las personas no entienden que cuando van a construir una familia necesitan estar de acuerdo en qué tipo de valores le van a dar a los hijos. Y la fe da valor, o sea, proporciona valores, proporciona ética, proporciona principios de vida para las personas. Entonces, muchas veces hemos visto mujeres que quieren traer a los hijos a la iglesia, pero no arrancan al marido, digamos, de la casa los domingos. Y entonces, tarde o temprano, los hijos comienzan en esa disyuntiva, ¿verdad? Mi mamá va a la iglesia, pero mi papá se queda en la casa, es feliz en la casa y cosas así. Entonces, muchas veces los hijos van a agarrar la forma también de la persona que no quiere nada con el Señor. Y después usted va a ver una familia que hay que evangelizarla todas. Usted empezó con la meta de evangelizar a su marido y ahora después se le va a poner la meta de que tiene que evangelizar también a sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos ven el ejemplo de su papá o de su mamá que no quiere nada con el Señor y vienen estas cosas. También quería dar un ejemplo que hemos visto a lo largo de los años en cuanto a esto del yugo desigual y la importancia de hablar y ponerse de acuerdo en temas que son fundamentales para las personas, a ver si tenemos desigualdad en esto o no. Hemos visto parejas que uno de ellos no quiere tener hijos. Hemos visto parejas, por ejemplo, que se casan y uno dice, sí, quiero tener hijos, y el otro dice, no quiero tener hijos. Y eso trae una frustración tremenda a la vida de la pareja con los años, ¿no? Hay mujeres que no quieren tener hijos. Yo recuerdo que mi doctor, cuando iba a tener a mi hija, me dice, si tú quieres, después que tú tengas a tu hija, tú te puedes operar. Entonces yo quería tener un niño más, pero me dice, tú sabes que hay mujeres que nunca han tenido hijos y ya se han venido a operar para no tener hijos en la vida, y son mujeres fértiles. Entonces, qué interesante, porque cuando ya van al matrimonio, tarde o temprano son cosas que cobran. Entonces, hay que ponerse de acuerdo antes de entrar en matrimonio en temas importantes. La pareja o el matrimonio no puede fundamentarse solamente en atracción física. Hay que traer los temas fundamentales de la vida a la mesa para saber si estamos de acuerdo o no, ¿ya? Cosas como, por ejemplo, cuántos hijos vamos a tener, qué fe vamos a ejercer, a qué iglesia vamos a ir. O sea, la pareja tiene que ponerse de acuerdo en demasiadas cosas en la vida para funcionar bien. Cómo va a ser nuestra economía, cómo vamos a manejar el presupuesto de la familia, tantas cosas, ¿no? Pero en la emoción de que te gusta la persona físicamente, que tenés un enamoramiento, no hablas de estos temas, que también son importantes saber si tenemos igualdad o desigualdad. ¿Qué pasa cuando la persona ya no puede salirse porque ya está? ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted ya tiene una relación de negocios? ¿Qué pasa si ya está casado con esta persona de yugo desigual y dio el paso? ¿Cuáles serían las medidas que podemos tomar? Porque hay que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y no podemos quedarnos simplemente, bueno, sí, está bien,
y me divorcio, me voy o tiro a la basura el negocio y tal vez de eso vive. Algunas veces hay recomendaciones que las personas dan que son locuras, como que estamos hablando de, sí, salgo de aquí, me voy y no pasó nada, cuando puede derrumbar un negocio o puede derrumbar una familia, decir me divorcio y hay hijos de por medio y todas las consecuencias que los hijos van a tener que llevar en sí. Entonces, ¿qué puede hacer una persona si ya está en ese caso? Siempre se habla de este tema desde la perspectiva preventiva, pero queremos hablar algunas cosas cuando ya tenemos que aplicar la cura, pues porque ya lo hicimos y ahora, ¿qué hacemos? Una de las cosas que el apóstol Pablo recomienda es a la mujer o al hermano o al creyente que ya está en una relación desigual, que ya está en un matrimonio desigual, le dice al creyente de que primero tiene que comportarse de una manera casta y respetuosa para que su testimonio pueda ser de impacto a la otra persona. Y Pablo dice que sabes tú si esta persona tú la vas a ganar para Cristo a través de tu conducta. Entonces, obviamente, de que el reto que ya tiene usted como creyente se vuelve mucho más grande, digamos, en el sentido de que usted tiene que personificar a Cristo y seguir su camino, digamos, en Cristo y ser bastante firme, no dejarlo, porque hay muchas personas que, por ejemplo, se casan en yugo desigual, empiezan la vida. Cuando ya miran de que su esposo o su esposa no ni con remolque la llevan a la iglesia o la llevan a la fe, entonces lo que hacen es que ellos pierden su fe también y se convierten en la persona con la que se unieron. Terminan siendo ellos también incrédulos o terminan siendo personas mundanas, carnales, dirigidas por la carne. Entonces Pablo le dice a los creyentes que están en esa situación: si tú estás en una relación en yugo desigual, lo que ahora tú tienes que hacer es mantener una conducta que ejemplifique la vida de Cristo en tu vida, una conducta casta, respetuosa, para que de esta manera la persona que está al otro lado pueda ser inspirado por tu firmeza, tu fe, tu creencia. Y quién sabe, dice Pablo, si tú vas a ganar a esa persona a Cristo. Y de hecho después le dice a las mujeres o al hombre creyente, si el inconverso no se quiere separar, no se separe, dice, porque tú puedes ganar a esa persona para Cristo. Entonces he escuchado creyentes que alguna vez dicen, yo me casé en yugo desigual, entonces mejor me divorcio para ir y buscar mi yugo igual en la vida. Eso ya no funciona de esa manera. Si usted ya está en yugo desigual, esto no es como, me divorcio y ya no se puede. Ahora usted tiene que empezar la lucha, ¿verdad?, por mantener su fe, mantener sus valores, sus principios y orar muchísimo al Señor para que su esposo, su esposa o la persona con la que entró en una sociedad íntima pueda también verlo a usted y ser inspirado. Y finalmente en algún momento de la vida, porque por ejemplo, como esta señora que estabas hablando al principio, que fue 20 años después, y casi siempre los matrimonios que hemos visto de mujeres que se casan con personas inconversas logran que sus maridos se conviertan hasta 20, 25 años después. Pero tendrá que tener la perseverancia en Cristo, la paciencia y mucha oración, ¿verdad?, para que eso se llegue a dar. Entonces, resumiendo, si usted tiene una relación de yugo desigual y puede salirse de ella, estamos hablando en este caso de una relación de noviazgo, o está en planes de iniciar un negocio, lo mejor es sálgase antes de tiempo. En una ocasión alguien me dijo, usted está diciéndole a la persona que termine con esa relación de noviazgo, cuando éramos pastores de jóvenes, y le digo, si usted tenía dudas, si que eso era lo que quería decir, se la quiero aclarar. Sí, eso es, porque es mejor romper un noviazgo que después terminar rompiendo, porque es lo que va a ocurrir, terminar rompiendo un matrimonio con hijos. Si puede salirse de esa relación, hágalo. Estamos hablando en esos casos específicos, no estamos hablando nada de matrimonio. Si no puede salirse y está en esa relación, entonces
las recomendaciones que damos. Ore mucho, pídale a Dios ayuda, que esta persona con la cual usted tiene ese matrimonio se santifique y pueda conocer al Señor, que les pueda ir bien en este proceso. Represente a Cristo, sea un ejemplo de cristiana, de cristiano, que la persona pueda decir verdaderamente que esta persona es un ejemplo para mí, de tal manera que nadie pueda decir que usted no ha cumplido con su responsabilidad delante del Señor. Hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por haberse unido con nosotros. Recuerden, nos vemos el próximo jueves.